Feliz y bendecido día para todos ustedes. Entramos ya en la semana 19 de este 2025. Como siempre, deseamos que sea una semana de victoria para todos ustedes en sus metas personales, en sus sueños, en sus planes que tengan para esta semana. Y como siempre lo decimos, que también sea una semana de victoria en este sueño que todos compartimos, que es la transformación de Colombia. Les decimos entonces bienvenidos un día más aquí a Colombia con C. Gracias Dios por permitirnos estar aquí disfrutando de su agradable compañía. Se están cumpliendo 1002 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Y ojo, ya van 5 días desde que se entregó ese proyecto de ley al Senado de la República, el proyecto de ley que llama al pueblo a una consulta popular. Es decir, que quedan 25 días para que ese Congreso, ese Senado, tome una decisión. Estamos atentos a lo que ocurre respecto a la decisión que va a tomar el Congreso de la República. Hoy también tenemos que decir, ¿no? Lunes de alocución. Hoy lunes y lunes de Consejo de Ministros, donde se va a tratar el tema triste que estamos viendo en Colombia, ese plan pistola. Definitivamente es algo que Dios, ¿cómo se detiene todo esto? No es cuestión de decir, no, que es que esto está pasando antes, que pasó ahora, que no nos interesa ya. Nos interesa es que en este gobierno, y que no siga ocurriendo eso en nuestro país. Vaya canallas y vaya cínicos. Ahora vamos a ver una historia que ocurrió el día de ayer, precisamente con una acción heroica de una mujer patrullera de la Policía Nacional. Bueno, eso lo tocamos ahora. Como siempre saben, entonces vamos entrando en ritmo, en materia, y esta noticia me alegró muchísimo. Y tiene que ver con lo que ocurrió en la ciudad de Duitama. Un abrazo para Duitama. De Duitama también he recibido mensajes. ¿Recuerdan cómo sacaron a José Luis Borges, el alcalde de Duitama? Pues hubo elecciones en esta hermosa ciudad de Boyacá. Pues hubo elecciones. Y adivinen qué. Pues la candidata de la coalición Duitama, nuestra prioridad, y exgestora social, Ingrid Rocío Bernal Mejía, fue elegida como la nueva alcaldesa del municipio de Duitama en el departamento de Boyacá. Oiga, dobló a José Luis Borges, dobló en votación, algo más de 22.755 votos. Según estuve investigando, José Luis tuvo aproximadamente 10.000, 11.000 votos con los que llegó a la alcaldía. Ve al pueblo cómo respondió, y felicitaciones para Duitama. Y obviamente, esto nos tiene que servir para el 2026. Esto nos tiene que servir. Emberracaron al pueblo, tumbaron al alcalde que había elegido el pueblo. Pues el pueblo volvió y eligió el alcalde, una alcaldesa en este caso, y con el doble de votación. Hágame el favor. Qué buena noticia. Gustavo Petro posteó: arrebataron la voluntad popular con decisiones judiciales, y Duitama demostró que el poder solo reside en el pueblo. ¡Bravo, Rocío Bernal! Y gracias, pueblo de Duitama, por anunciar la victoria del pacto histórico. Campanas que anuncian el mañana. Por supuesto que sí, esto nos tiene que servir para el 26. A pesar del lawfare realizado para desde lo judicial destruir al pacto histórico, que lo quitó al pueblo de Duitama el derecho de elegir a sus alcaldes, violación de la Convención Americana de Derechos Humanos al destituir al alcalde ganador y legítimo José Luis Borges, tuvieron que repetirse de nuevo las elecciones en Duitama, Boyacá, y de nuevo ganamos. Escuchen el mensaje del pueblo. Por acá dice David Porra: lo que pasó en Duitama hoy pasará en Colombia en el 2026. La oligarquía sacó a José Luis Borges de Colombia Humana de la alcaldía, se convocaron elecciones atípicas y Rocío acaba de ser electa alcaldesa con casi el doble de la votación. Felicidades Duitama, felicidades Rocío. Aquí vemos la imagen de José Luis y Rocío. Entonces, Duitama, nueva alcaldesa, qué bien, y una mujer, excelente, excelente.
que nos sirva todo esto para el 2026. Por supuesto que sí. Sandra Chiridoy, la periodista, publicó, atención, el pacto histórico gana las elecciones en Duitama, Boyacá. Esta ciudad que históricamente fue gobernada por la derecha, hoy reafirma su apoyo al proyecto político del cambio de Gustavo Petro. El cambio es imparable. Y ahí vemos un boletín uno de los últimos boletines, 22.755, el segundo Fernando Alexander Cerrato Fonseca, 9.500, o sea, casi los triplica, ¿no? Bueno, los duplica y un poco más. Pues esta es una de las noticias con las que quería abrir este video esta semana, iniciar esta semana motivados, que nos sirva. José Luis Borges publica, y sí, me sacaron del cargo con una victoria de 12.000 votos, perdón, entonces corrijo, fueron 12.000 votos los que tuvo José Luis. Hoy ganó Rochi, la nueva alcaldesa de Duitama, la primera mujer progresista, una mujer de la Colombia humana del pacto histórico. Ganó con 22.000 votos. Cuando el pueblo le falta el respeto, el pueblo habla más fuerte. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Buen entremés, ¿no? Para comenzar esta semana esa gran noticia. De verdad que nos alegra mucho y un ejemplo, Duitama. Muy bien, muy bien. Entonces, primer noticia era esa, el primer aperitivo. Y segundo, que esto ya no lo tomamos como aperitivo, sino como una noticia algo ya seria. Esto, aunque todo lo que pasamos acá es serio, pero esto del plan pistola sí, de verdad que nos hace detenernos un poco. Gustavo Petro posteó ayer esto. En su plan pistola, el clan del Golfo envió a este sujeto a matar a una patrullera de la policía. Aquí vemos las imágenes. Aquí vemos las imágenes que ha publicado, ustedes no las están viendo, las imágenes que ha publicado la Policía Nacional. Miren esto, miren esto. Y ahí que lo vea todo el mundo. La patrullera reaccionó y aunque recibió 3 disparos, logró la captura de su agresor. Una heroína. 3 disparos, según este post de Gustavo Petro, le habían propinado a la patrullera. Mañana se realizará alocución presidencial, o sea, el día de hoy, y Consejo de Ministros sobre la seguridad en Colombia. ¿Sabría usted el balance real de la seguridad y la política tomadas al respecto, sus éxitos y fracasos? Acá se le fue otra vez, le van a dar duro a Petro otra vez, como escribió acá. ¿Sabía usted el balance real del balance de la seguridad y la política tomadas al respecto, sus éxitos y fracasos? A la toca estar como un pelín más atentos, ¿no? Pero bueno, ahí entendemos entonces qué es lo que vamos a saber el día de hoy. El balance real de la seguridad y la política tomadas al respecto, sus éxitos y fracasos. Así que hoy nos toca cafecito, trasnocharnos un pelín. Bueno, un pelín, esas trasnochadas de Consejo de Ministros son bravas. Nos dan aquí 5 o 6 de la mañana. Pero estaremos haciendo la retransmisión, si Dios nos lo permite y todo sale bien. Estaremos haciendo la retransmisión y muy pendientes sobre qué se va a decir en ese Consejo de Ministros y qué es lo que va a contarnos Gustavo Petro sobre el balance real de esa seguridad y las políticas que se están tomando respecto a esto del plan pistola y la seguridad en nuestro país. Entonces ya lo sabemos todos, alocución y Consejo de Ministros el día de hoy. Bueno, en el título del video ustedes vieron que hablaba del gobernador de Antioquia, ¿no? Hablaba del colombiano, ¿no? Y dice que le dan la razón a Gustavo Petro. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Se preguntarán ustedes, ¿no? Y es que es lo que tenemos que decir. Porque ahora sí les parece bueno que a los adultos mayores se les dé auxilios económicos y hasta elaboran una lavada de cara, un reportaje obviamente en el Pasquín del Colombiano sobre ese gobernador uribista. Lo alaban y lo ponen en un altar cuando Gustavo Petro está diciendo esto desde hace rato. Pero bien, señor Rendón, y bien, Pasquín del Colombiano, que por fin reconocen que Gustavo Petro tiene razón, que Gustavo Petro ha propuesto que a los adultos mayores les llegue un bono pensional. Es que es mentira. Eso no lo están criticando, no lo han criticado, pero ahora
alaban a Rendón porque dice que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, da una buena noticia. Gracias al recorte de la burocracia logró garantizar un bono pensional de 225,000 pesos mensuales. ¿Qué? 225,000 pesos mensuales a los mayores de 60 años vulnerables. ¡Qué buena noticia! ¿Y qué? Nos alegra mucho, señor Rendón, que entienda que sí se puede, que sí, los adultos mayores en Colombia tienen miles de necesidades y no solo los de Antioquia, sino los de todo el país. Esto es increíble. Y entonces nos vamos a buscar, obviamente, ¿qué dice? ¿Qué dice Gustavo Petro? Me imaginaría un post de estos al estilo Guillén con un sarcasmo de los típicos de Guillén. Pero vamos con el, podemos decir, sarcasmo. Bueno, cada uno de ustedes define si es sarcasmo o no. Pero lo bueno es que dice Gustavo Petro: bienvenida a la iniciativa antioqueña de colaborar con el Programa Nacional. Muy bien, que busca volver el derecho a la pensión, un derecho universal para todas y todos los viejos de Colombia. El gobierno nacional ya entrega a decenas de miles de ancianas y ancianos de Antioquia un bono pensional de 230,000 pesos mensuales por persona. Eso implica la necesidad de una coordinación para no duplicar esfuerzos y ampliar el programa a toda la vejez antioqueña, señor gobernador, porque es que fue y le dio los subsidios, pero es que resulta que como ni siquiera les da la gana de leer, y el pasquín ese ni siquiera se les da la gana de publicar las buenas cosas que hace rato está haciendo este gobierno y que decimos que son 230,000, que pueden ser muchos más, ojalá se incremente. Pero esto de verdad, ¿ustedes qué opinan? Mi queridísima comunidad. Entonces ya se sabe que el gobierno ya está entregando eso. Entonces no sabemos ahora cómo van a hacer si las personas que reciben por parte del gobierno, ahí no sé cómo lo harán. A partir de julio, con la reforma pensional que ya es ley, el programa crecerá hasta cubrir todas las personas, hombres y mujeres de la tercera edad. Tengo la certeza que si los hijos de Colombia logran que sus esfuerzos laborales y el esfuerzo del Estado al lado puedan garantizar que hayan sonrisas y amor en los hogares de cada vieja y viejo, se estaría en un país más feliz, de buena vida. Habremos pagado nuestra deuda histórica con quienes trabajaron toda su vida, que seremos en el futuro nosotros mismos. Y así será en el futuro, más allá, la vejez de nuestros hijos y nietos. Así podremos cimentar mejor nuestro derecho a vivir en paz y dar por terminado esos 100 años de soledad. Por esa razón, los fondos departamentales o distritales a partir de julio deben pasar al fondo de Colpensiones de acuerdo a las normas que los hayan creado. Eso hará más fuerte y sostenible el programa. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esto que está ocurriendo. ¡Es qué bendición! Y qué bendición para nuestros adultos mayores, de verdad. La nueva ley de competencias y recursos de los territorios que deriva de la reforma a la Constitución que logramos con el Congreso para aumentar sustancialmente los recursos de las regiones debe ayudar a financiar el propósito de una vejez digna a toda y todo colombiano. ¡Hombre! ¡Felicidades a Antioquia! Y felicidades, por supuesto, a Colombia. Ese es el post de Gustavo Petro. Aquí está el artículo que publica el Pasquín Miserable del Colombiano, que son unos... Bueno, no vamos a decirlo porque es que nos cortan el video y van y nos cierran el canal. Porque lo que tengo que decir es una levirrinconada triplicada a la 10ª expresión. De verdad que es que son. Pero bueno, lo importante, como decimos y como lo dice Gustavo Petro ahí en ese post, pues nuestros adultos mayores. Eso es lo más importante. Entonces, pues, bienvenido sea. Bueno. Siento un fresquito con este calorcito que ya está entrando, pero de verdad que reconfortante. Y hago énfasis, por supuesto, a nuestros adultos mayores, pero hago énfasis a todo el ataque, toda la basura que hablaron, todo lo que dijeron. Y vea, ahí está lo que ha propuesto Gustavo Petro. Ahora resulta que hasta, bueno, digámoslo entre comillas, no le roban las ideas. Y vea.
Estamos en campaña presidencial, ¿no? Y en campaña, que no se nos olvide, no sea que ese también vaya a lanzarse o tenga aspiraciones presidenciales, me refiero al gobernador de Antioquia. Bueno, listo, entonces con esa excelente noticia, felicitaciones Antioquia, felicitaciones para Colombia. Vamos al siguiente tema, y aquí nos vamos con el senador Wilson Arias. Porque es que al senador Wilson Arias le pidieron que por favor, senador Wilson Arias, esos maravillosos videos que usted publica, y sobre todo una de esas peticiones fue la ADE, que es la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Entonces es interesante lo que como siempre publica Wilson Arias a través de sus videos. Dice Wilson que un pequeño video a solicitud de la ADE, repetimos, la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, la consulta popular por encima de la democracia representativa, con su división de poderes, el bloqueo institucional, el saboteo político-económico. Todo eso lo trata Wilson Arias en este video. Y queda otro pendiente, que es el de la amenazada ley de descentralización, proyecto en curso. Pues vámonos a escuchar al senador Wilson Arias, véalo, está ahí recién bañadito, recién peinadito, preparado para mostrarnos esto. El pueblo colombiano tiene una oportunidad histórica con la consulta popular convocada desde el gobierno nacional. Básicamente, que las reformas sociales y particularmente la reforma laboral que están siendo burladas en el Congreso de la República puedan ser adelantadas desde el impulso de la sociedad en sus mayorías. La primera reforma laboral propuesta por este gobierno del cambio fue radicada desde marzo de 2023, después de un amplio proceso de concertación y de debate, y desde entonces ocupó intensamente una labor en la Cámara de Representantes, modificando más del 90% de su contenido en función de buscar acuerdos con diversos sectores políticos y económicos. Al término de ese proceso, en solo 5 horas fue precipitado el archivo de la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde antes también fue archivada la reforma a la salud en medio de unos aspavientos de júbilo por la ultraderecha colombiana. Más de fondo, la consulta popular se propone romper el bloqueo institucional y el vil sabotaje que le han impuesto al gobierno del cambio, ya no solamente en el Congreso, sino en las componendas gremiales, con desafíos de los cacaos y con un obstruccionismo de las altas cortes, y también de servirnos para desnudar las monstruosas campañas de mentiras contra el gobierno del cambio. La Constitución Política de Colombia contiene la noción de la división de poderes y democracia representativa que heredó de la Carta de 1886, pero también contiene el espacio de la democracia participativa, de la democracia directa, como el llamado al deber ciudadano de la participación en política. Lamentablemente, nuestra historia sabe que esa división de poderes que se concibió para contener el absolutismo también ha servido para burlar las aspiraciones de los pueblos. Desde sus inicios, el movimiento obrero denunció que cuando se lograban avances en luchas en el Parlamento, por ejemplo, no pocas veces desde el Ejecutivo o desde las Cortes se escamoteaba la concreción de esos derechos y viceversa. Cuando se conseguían avances en las Cortes, se negaban desde el Ejecutivo o se desvirtuaban con nuevas leyes de la República. Pero hoy el pueblo tiene la oportunidad de legislar nuevamente desde la calle, vía democracia directa. Ya lo hizo en el estallido social, cuando tumbó 2 leyes de la República y 2 ministros del gobierno de Duque, en su mejor momento destituyente de la historia reciente. Hoy tiene la posibilidad de legislar, no ya con ánimo destituyente, sino con ánimo constituyente, para construir una ley de reforma laboral, votando positivamente las 12 preguntas de la consulta popular, y al hacerlo, crear condiciones políticas para echar atrás también el bloqueo institucional y enfrentar las provocaciones de la ultraderecha y restarle espacio político al pánico y al sabotaje económico orquestado desde las representaciones de los gremios oligarcas. Y adicionalmente, quiero hacer una invitación al magisterio muy especial. Tengan en cuenta que también estamos discutiendo la ley de descentralización del nuevo sistema general de participaciones, una ley que es igualmente importante y que debemos discutir con amplitud, porque está siendo capturada por la Federación Colombiana de Municipios y la Federación de Gobernadores, que pocas buenas intenciones tienen al respecto. Un abrazo grande para todos y todas. El video del senador Wilson Arias. Ahí nos explica
entonces todo este tema. Y estamos pendientes del otro que dice la amenazada ley de descentralización, proyecto en curso. Me gustan estos videos cortos, ¿no? Tan, concisos. Y ahí nos hace un recuento también de lo que ha sido también la historia cuando se ha querido lograr alguna transformación. En el video de ayer, si no lo han visto, los invito a que lo vean también. Analizamos un post que enviaron también desde el año 1975. Incluso mostramos el periódico, pues gracias a la publicación que se hizo en redes sociales. Pues mostramos cómo en el 75 también se hablaba de reforma laboral y cómo tumbaron y cómo se alborotaron y cómo armaron la de Cristo para que eso no sucediera. O sea que es algo que ya es recurrente, la tal división de poderes les conviene para unas cosas, pero cuando no se las pasan por el forro y con tal de que la gente no tenga y no pueda acceder a lo mínimo de un Estado, que se dice, ¿no? Un Estado de derecho. He de decir, aquí en España es Estado de bienestar. Ya hace rato tuvieron el Estado de derecho, entonces ahora tienen un Estado de bienestar. ¿Por qué no podemos en Colombia llegar a tener un estado de bienestar? ¿Por qué no? Y no es que esté diciendo pues aquí, pero pues sí hay cosas que uno dice, ¿por qué aquí sí? Alá, y en mi hermoso país no. ¿Por qué aquí sí? Y allá en Colombia no. Pero ahora, aquí sí y allá, pues también, y mucho mejor, ¿no? ¿Por qué no? Es lo que siempre diré, y eso es lo que sacaré de las muchas conclusiones que saco y los muchos aprendizajes que he tenido al estar fuera del país, es eso. Todos los días veo y comparo y digo, oiga, ¿por qué aquí sí, allá no? Hombre, claro que lo vamos a lograr, por supuesto que lo vamos a lograr. Oiga, y aparte de Wilson Arias, pues ahí le dio como otro toquecito al video y entonces nos dice que recordemos, y esto ya lo habíamos pasado, pero vamos a recordarlo. Recuerden cuando diciendo estas pendejadas nos recortaron los derechos a recargos, a estabilidad laboral y a la juventud trabajadora le robaron el contrato de aprendizaje. El mismo cuento para engañar repiten hoy. ¿Cuántos años después? Si merman los derechos, aumenta el empleo. 30 años después. Escuchemos a este miserable. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. ¡Qué hijo de puta! Esas palabras no se nos deben olvidar. Ojalá las tuviéramos todos en nuestro estado de WhatsApp, ahora que estamos en modo consulta popular. Porque es que hoy repiten ese mismo cuento y vimos, como dije anteriormente, en el año 75 también se hablaba de una reforma laboral y cómo brincó esa derecha de esa época. El Matarife tumba los derechos a recargos, a tener una estabilidad laboral. A la juventud trabajadora le robaron el contrato de aprendizaje y entonces con ese mismo cuento, entonces hoy atacan a la reforma laboral, ¿no? O con el cuento de que si merman los derechos aumenta el empleo. Hágame el favor, ¿eso dónde se ha visto? Y ustedes saben también que me gusta mantener un guión, un guión que traigo preestablecido, manejando como un ritmo en todo nuestro contenido. Estamos hablando de la derecha, esa derecha nefasta de Colombia. Y me voy para la cuenta de X de Luciana Cadaya. Luciana es filósofa latinoamericana, feminista del campo popular, coordinadora de la red Populismo, Republicanismo, Crisis Global. Ella es Luciana Cadaya. A mí me encantan los escritos de Luciana. Ya varias veces la hemos traído aquí a nuestros contenidos en Colombia con C. Y hace un excelente análisis precisamente sobre esa derecha en Colombia como laboratorio fascista. Algunas pistas nos da Luciana para entender todo lo que se juega en la consulta popular que lidera el gobierno de Gustavo Petro. Este texto es parte de un dossier Colombia elaborado por la revista Jacobin. Entonces, nos vamos para la revista Jacobin y ahí escribe Luciana. Colombia, el título entonces de este artículo forma parte de un dossier dedicado a Colombia y a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Como decimos, el título es La derecha colombiana como laboratorio fascista regional, escrito por Luciana Cadaya. Ya lo leímos eso. Colombia tiene la particularidad de ir a contramano.
de la historia política de la región. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos sufrían dictaduras cívico-militares, el discurso oficial colombiano se jactaba de no haber interrumpido su Estado de Derecho. Algo similar ocurrió a comienzos del siglo XXI, mientras varios países enfrentaban profundas crisis económicas acompañadas por revueltas populares bajo la consigna "que se vayan todos". La élite colombiana celebraba el supuesto éxito de su modelo económico. Ejemplos como estos abundan en su mitología nacional. Un relato diseñado para aislar a Colombia de América Latina y presentarla como el motor económico militar del continente. Sin embargo, al examinar ese relato con ojo crítico, la trama comienza a deshilacharse. Millones de desplazamientos forzados, cientos de miles de personas desaparecidas, miles de asesinatos sistemáticos perpetrados por fuerzas militares y paramilitares, cientos de fosas comunes repartidas por todo el país, son algunos de los datos escandalosos que el discurso oficial ha intentado ocultar durante décadas. El triunfo del pacto histórico vino a ponerle un freno de mano a la brutal embestida neoliberal y autoritaria contra el pueblo colombiano. Por primera vez en la historia republicana, una fuerza popular logró ganar las elecciones y acceder al poder del Estado. Es también la primera vez que ese acumulado histórico sostenido contra viento y marea por las resistencias negra, indígena, campesina y popular alcanza el gobierno en uno de los países más violentos de la región. Esta conquista evidenció que el mito de prosperidad nacional no era más que una mitología oligárquica, construida para encubrir el rostro fascista de un proyecto de nación edificado sobre la base de un único enemigo interior, el pueblo colombiano. Por eso, aunque hoy el avance de las extremas derechas regionales suele percibirse como un fenómeno inédito, valdría la pena preguntarse desde cuándo este monstruo fascista nos viene respirando en la nuca. Cuando miramos de cerca las estrategias que implementan gobiernos como el de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador o Noboa en Ecuador, nos damos cuenta que expresan aires de familia con el experimento colombiano inaugurado por Álvaro Uribe Vélez, con su famoso proyecto de seguridad democrática 2002-2010, inspirado, todo hay que decirlo, en el Estatuto de Seguridad de 1978-1982 de Julio César Turbay. Ojo, ¿no? El abuelo de aquel. Para entender mejor estas conexiones entre viejos y nuevos fascismos, resulta necesario entonces dar un paso atrás en la historia y tirar de uno de los hilos más opacos del continente, el Plan Cóndor. Las dos caras del Plan Cóndor. Por lo general, suele analizarse el papel que desempeñó esta operación en la configuración de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur. Sabemos que se trató de una estrategia fraguada con la participación activa de la CIA y el Mossad, orientada a eliminar de raíz cualquier atisbo revolucionario con vocación popular que pudiera obstaculizar el control irrestricto del capital y los territorios por parte de las oligarquías locales. Mira lo que dice acá. Orientada a eliminar de raíz cualquier atisbo revolucionario con vocación popular que pudiera obstaculizar el control irrestricto del capital y los territorios por parte de las oligarquías locales. Lo que no suele mencionarse, sin embargo, es que esta operación adquirió un rostro diferente en países fuera del Cono Sur. Tal caso es en Colombia, en donde no hizo falta un golpe de Estado para instaurar el neoliberalismo. Allí el Plan Cóndor se reconfiguró en torno a tres ejes específicos. El primero, en contraste con la experiencia del Cono Sur, fue la continuidad de la democracia formal y el Estado de Derecho. El segundo, vinculado a las particularidades de la formación social colombiana, consistió en el diseño de una burocracia estatal democrática profundamente atravesada por el crimen organizado, hasta el punto de superponer política y narcotráfico. El tercero, más cercano a la lógica de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur, fue la construcción de un enemigo interno, concentrado en la figura del guerrillero. Entre los años 80 y 90, la oligarquía colombiana fue incluso más allá y puso en marcha el autodenominado Baile Rojo, plan
que consistió en el exterminio de uno de los partidos políticos más audaces en su concepción de la democracia, la Unión Patriótica. Como resultado, 2 candidatos presidenciales, 9 congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales y miles de militantes de base fueron asesinados o forzados a partir al exilio. Es decir, en medio de esa fiesta democrática global, el Estado colombiano persiguió, masacró y erradicó a una fuerza política entera por representar una amenaza real al orden dominante. Una vez eliminada la oposición, el siguiente paso fue adosar a la figura del guerrillero, la del narcotraficante, estableciendo una continuidad absoluta entre ambas bajo el nuevo mote de terrorista. Tal maniobra dio por resultado una contradictoria doble conciencia social, dado que los ingenieros en las sombras de la estructura narcoestatal eran al mismo tiempo sus más fervientes opositores en el discurso público. Así, el esquizoide vínculo entre terrorismo de Estado y democracia formal no se experimentó en Colombia como una dicotomía, como sí sucedió en el Cono Sur, sino como parte de un continuum. Para la oligarquía colombiana, tal estrategia tenía la ventaja de permitirle jactarse de combatir el crimen organizado desde el Estado a través de una democracia ininterrumpida y al mismo tiempo emplear los recursos de la violencia estatal parapolicial empleados por los gobiernos de facto. Ahora bien, ¿por qué nos interesa resaltar esta cara oculta del Plan Cóndor experimentando en países como Colombia? La respuesta es muy sencilla. Las dictaduras cívico-militares del Cono Sur concluyeron su papel en la historia, pero el modelo narcoestatal diseñado para Colombia está en pleno auge dentro de la región. Esto se puede observar muy bien si tomamos, por ejemplo, la tensión regional alrededor del genocidio cometido por el Estado de Israel en Palestina. Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la decisión de romper vínculos con el Mossad y el Estado de Israel, el presidente argentino Javier Milei, en cambio, no hizo más que estrecharlos mediante variopintas acciones que van desde una mediática conversión al judaísmo hasta alineamientos geopolíticos temerarios. Recordemos que pocos meses atrás Gustavo Petro había descubierto un acuerdo secreto e ilegal entre el Estado de Israel y el gobierno de extrema derecha de Iván Duque, discípulo y versión bastante devaluada de Álvaro Uribe, para la compra del software Pegasus. Este software es promocionado por el Estado de Israel como un desarrollo tecnológico para combatir el terrorismo, pero lo cierto es que suele ser usado por los estados autoritarios para el espionaje y la vigilancia ilegal de líderes políticos, militantes y periodistas opositores. No es casualidad que por la misma época en que el escándalo adquiría carácter público en Colombia, Javier Milei anunciaba la firma de un memorándum de entendimiento con Israel para combatir el terrorismo y las dictaduras. Y aprobaba un decreto para que las Fuerzas Armadas vuelvan a intervenir en asuntos de seguridad interior. Esta es otra conexión entre las nuevas derechas y el más añejo fascismo tropical colombiano, la estrategia de emplear la guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado como brazo oculto para consolidar el poder oligárquico, neutralizar la politización social y proscribir de facto a movimientos sociales y partidos políticos contestatarios. Cuando bajo el pretexto de combatir el narcotráfico las organizaciones sociales son perseguidas y las iniciativas populares de cooperación son obstaculizadas, el territorio, los barrios populares quedan a merced del crimen organizado. El tejido social se erosiona, los vínculos de solidaridad y articulación política se quiebran y se allana el camino para la futura expropiación de los recursos naturales y la tokenización de nuestros países. Ese y no la guerra contra el narco es el objetivo de fondo de este tipo de políticas. Es una parte entonces que nos describe muy claramente y en una gran visión que nos da Luciana sobre lo que ocurre en Colombia, ¿no? Y esa conclusión que podemos sacar, ¿no? Por allá terminaron de cierto modo, pero es que en Colombia ha continuado y nos han mantenido en una dictadura, digámoslo, camuflada, ¿no? Y ojo, aquí de pronto hace falta la mención del papel que han tenido los medios en todo esto, en todo ese engaño, porque he de decirlo, yo personalmente me siento engañado. Más de la mitad de nuestra vida ha sido de mentiras y resalto entonces en todo esto el papel de los medios. Eso no se nos puede olvidar también. Esos medios que han actuado en complicidad manifiesta
de todos estos poderes, y vamos a utilizar esa palabra, que yo no soy mucho de decir esas palabras, pero vamos a utilizar de ese poder oligárquico y nefasto que nos ha gobernado en nuestro país. Así que muy buena la columna escrita por Luciana, y aquí, como lo digo, muchas veces nos gusta traer porque de verdad es muy clave, ¿no? Es cierto lo que dice y nos da otra visión, otro tipo de visión, ¿no? Entonces también, ya llegando a las ñapitas, recordaba hace pocos días, y una imagen que no se me va a olvidar también, es la imagen del desarrollo ferroviario, las líneas férreas a nivel del mundo, y cómo está Colombia. Absolutamente muerto. Bueno, afortunadamente llegó este gobierno y eso también se está reactivando. Eso es una excelente noticia. Pero entonces hablamos del desarrollo que ha tenido nuestro país, el atraso que ha tenido nuestro país. Vea ese metro en Bogotá, eso es el fiel monumento al atraso, a la chambonería, pero también al atraso en que nos ha sumido esa derecha nefasta de Colombia. Y publica Gustavo Petro, y esto lo traigo como la primer ñapita, bueno, repostea Gustavo Petro a Mateo Hoyos, que habla de una entrevista a Armando Montenegro, una que pinta muy interesante, pero mucho se habla del desarrollo de los tecnócratas desde los 90, ¿no? Y los datos son claros. Fracasaron, no cambiaron la trayectoria de Colombia, no nos llevaban al desarrollo. Y vean esta gráfica, de verdad, hace una comparativa con Corea. En los años 70, cuando estábamos, vea, en las mismas. Estábamos en las mismas, incluso recordamos que muchos combatientes, muchos soldados colombianos fue a ayudar a Corea allá en la guerra, y bueno, eso lo recordamos, ¿no? Entonces vean el gráfico, aquí lo ven, yo estoy por acá chiquitico, si lo alcanzan a ver, 1970. Vea cómo empieza. Y mire Corea. Hasta llegar al 2020-22, más o menos. Han visto, ¿no? Vea esta curva ascendente, y qué triste. Es que este gráfico es demoledor. Miren Colombia. Antes ha tirado es para abajo, vea. Vea, aquí casi se sale ya del cuadro. Miren esto, en los años 2000, 2010, vea. Aquí medio levantó, volvió a caer y ahí está, vea. ¿Cómo les parece esto? Y esto tuvo entonces una respuesta de Gustavo Petro, que este cuadro es vital para los estudiantes de economía y en general para el pueblo. Toda esa cantidad de gente que muestran en la televisión como inteligentísimos, economistas, ministros de Hacienda, no hicieron sino hacer fracasar a Colombia desde hace un siglo. Vendedores de espejismos, eran economistas crematísticos, como denominó Aristóteles a los ideólogos de los mercanchifles. Volvemos al cuadro. Qué grosería. Entonces hablan de esos ministros, exministros, que salen haciendo ridiculeces, untándose disque de pueblo, como es el caso de ese Mauricio Cárdenas, vaya payaso. ¿Y qué es? Un exministro de Hacienda. Mal relacionado, ¿no? Por eso lo pongo aquí y me queda perfecto este post que envía Miguel Ángel del Río. Los asesores políticos deberían recomendarles a sus clientes mejores fórmulas de campaña. El señor Cárdenas se escucha impostado, carente de espontaneidad, un artificio vacío, un libreto para incautos. Han querido disfrazarlo para untarlo de pueblo, pero lo han caricaturizado. Mauricio Caís, que lo vemos, no le vamos a dar audio, por supuesto, le damos. Pero esto es mucho payasote tan grande, ¿no? Payaso. ¡Ay, incautos aquellos que voten por ese! ¿Cómo fue que dijo Gustavo Petro? Por acá nos vamos con esos mercanchifles. De verdad. Ay, vea, quedó perfecto y excelente el post de Miguel Ángel del Río. Bueno. Siguiente ñapita. Otro golpe a las redes del narcotráfico, otro emprendimiento que se cae. Esta vez en Santa Marta. 300 kilos de polvo blanco que iban a ser enviados a Hamburgo, en Alemania. La droga estaba camuflada en un cargamento de fruta.
buscando burlar los controles del puerto. Este intento criminal fue neutralizado gracias a la inteligencia, pericia y entrenamiento de nuestra policía. 750.000 dosis no llegarán a las calles de Hamburgo. Se afecta su economía criminal en más de 9 milloncitos de dólares. Se afecta una ruta clave del narcotráfico hacia Europa. Colombia no exporta crimen, lo combate con firmeza. Avanzamos firmes y a denunciar todos, ¿no? La línea 107, absoluta reserva, en fin. Y vean las imágenes que publica el gran emprendimiento, ¿no? ¿Cómo fue? 9 millones de dólares. ¡Hala! Y en plena época de campaña. Esto sí que les viene mal, 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 mal. Y como siempre, la labor de los perritos. Véalo. Mijo, cuando el perrito dice, ahí están, véalos. No fallan nunca los perritos. Bueno, siguiente post, Armando Benedetti. Por allá vimos que estaba en una entrevista con El Espectador. Y también tuvo que salir a contestarle a Ramiro Bejarano. Porque Ramiro Bejarano hace rato viene posteando esto y esto no es yo he visto varios que ha realizado, dice Ramiro Bejarano, que se equivocan Gustavo Petro y el ministro del Interior a decir que si el Senado rechaza la convocatoria a consulta, la convocan por decreto, artículo 56, ley 134 del 94. No dice eso, sino que no dice eso, sino que si dentro de 3 meses el Senado no expide la ley autorizando la consulta, se puede convocar por decreto. Luego, si la rechaza expresamente el Senado en tiempo, no habrá consulta. Eso dice Ramiro Bejarano, ¿no? Entonces, posteado, arrobado Gustavo Petro y como vemos al Ministerio del Interior. Pues Benedetti le contestó. Nunca ha estado en duda que si el Senado rechaza la consulta popular no se puede convocar. Para aprobarse la consulta no se necesita de una ley, sino que se tramita como una proposición. Recordar que en el 2018 ya se tramitó una. La coincidencia está en que si el Senado no se pronuncia, el presidente de la República puede convocar a consulta. Artículo 33 literal C de la ley 1757 de 2015, que debe ser en un mes. Benedetti, ese zorro, ese se sabe todos estos artículos, vea, ahí le respondió. Y es que Ramiro Bejarano viene hace rato diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, son parte también de esa estrategia. Y vamos a ver, ¿no? Ya van 5 días, quedan 25. A ver cuál va a ser el pronunciamiento de eso. Porque seguramente de esos temas también se hablará hoy en la alocución para que de una vez por todas también dejemos claro, que se quede claro ese tema, porque no solo a Ramiro Bejarano, que lo digo, no es el primer post que envía, sino ha enviado varios con la misma teoría. Muchas personas también están replicando la posición de Bejarano y lo que dice. Listo. Como siempre me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro. Esto todavía no ha posteado el día de hoy. Estamos al día, podemos decirlo. Y vamos a cerrar este contenido, como siempre nos gusta también, ¿no? Cerrar con algo positivo. Bueno, muchas veces no lo logramos porque a veces las noticias negativas son más que las mismas noticias positivas. O muchas veces nos distraemos también en tonterías, en chismes y en pendejadas para no pasar y no mostrar lo que en realidad se está ocurriendo. Y esto es muy importante. Entonces, ha circulado y ha revivido unas palabras de Gustavo Petro del año 1997. Y entonces, como para empezar esta semana y pues escuchemos las palabras de Gustavo Petro. En esta lucha de los UAS estamos escogiendo entre una vieja riqueza como es el petróleo, entre un viejo criterio de riqueza y un nuevo criterio de riqueza que es la diversidad humana. O petróleo o humanidad, o petróleo antiguo o diversidad humana. Hoy los UGUA valen 10, 100, 1000 veces, invaluablemente más que el petróleo que se puede extraer en esa comarca. Y para los colombianos nos es más importante que el petróleo, la riqueza de nuestra propia diversidad, porque es que la diversidad humana es la riqueza del siglo XXI, mientras que el petróleo es la riqueza. Recordemos, ¿no? 1997. Palabras de Gustavo Petro. Bueno, ahora sí, entonces llegamos al final del contenido. Voy a revisar otra vez la cuenta de Gustavo Petro a ver si ha posteado algo.
Hoy recuérdenlo, ¿no? Hoy tenemos Consejo de Ministros, alocución, entonces hoy va a estar bastante movidito el día. Tenemos trabajo. Pues no, por el momento no ha sido publicado nada más. Entonces, pues, abrazotes ancestrales desde la distancia. Y ojo, antes de irnos, por supuesto, quiero saludar especialmente, bueno, a todos, por supuesto, a Melba Blanco. Melba Blanco, yo apoyo a Melba. Un abrazo, Melba, por tu mensaje, muchísimas gracias. A María Teresa Quiñones también, un abrazo. Flor Alba Riveros, a María Tadeo, Ana Isabel Zamora, muchísimas gracias, Ana, por tu mensaje. Ana Rodríguez, y Ana Rodríguez tiene toda la razón, ¿no? Pues es que, ¿qué podemos esperar de esa fiscal que fue elegida por esa corte? ¿No? Ahí sí, como dice Ana, tiene toda la razón. A Luis Velandia, a Ana Rodríguez, ya la había nombrado, y a Marta Hernández también. Marta, muchísimas gracias por ese mensaje, y a todos ustedes por escribirnos un mensaje. Trato de contestar los que más puedo, si no los nombro por aquí cuando estoy grabando nuestro contenido. Así que gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Feliz resto de semana, abrazos ancestrales desde la distancia. Ay, 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 ay. Nos vemos en la próxima, miles y miles de bendiciones. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Ayer les explicaba que he recibido muchos comentarios de la gente que me dice, oiga, hace rato no lo veía. Entonces pienso yo también que el hecho de haber estado en Colombia y ahora estar otra vez acá en España, el algoritmo anda como un poco loco. Siempre subimos contenidos, si no se recomiendan, pues visiten el canal, y si no, pues activen la campanita, las notificaciones para que nuestro contenido no se lo pierdan, ala. De verdad. Entonces les pedimos ese favor. También les pido a las personas que no se han suscrito al canal, pues, ala, regálenos la suscripción. Nosotros vivimos de esas suscripciones, entonces para nosotros es muy importante. Vamos a llegar a 200,000 suscriptores y obviamente necesitamos de su colaboración. No siendo más por el momento, entonces los dejo. Nos veremos ahorita, más tarde, segurísimo que sí, aquí en Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Miles y miles de bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias.